vamos a platicarles de los mitos y las realidades de la acústica. Así es, hay varios temas ahí sobre la acústica que generalmente la gente, pues en general nos tomamos como por hecho cuando no conoces el tema, ¿va? Así es. Entonces, nos encontramos con varios temas que probablemente, y no probablemente, digo, están bien intencionados, pero normalmente está como el tema de que realmente funciona o no, ¿va? Entonces, Y por ejemplo, en tu página siempre estás poniendo, y siempre me has dicho tú a mí, que siempre la acústica va primero que el equipo. ¿Tú por qué lo dices? Básicamente, digo, y he tenido ahí, hay varios comentarios, o sea, me dejan estos comentarios de que, oye, pero es que como que la acústica va primero que el equipo, si el equipo es como la parte primordial para empezar a trabajar. Y está bien, o sea, no pasa nada, o sea, al final del día, cuando tú tienes que decidir entre que si empiezo a trabajar o le invierto en otra cosa, bueno, pues tienes que ponerlo en la balanza, ¿no? Definitivamente. Sin embargo, está el hecho de que, ¿cómo lo quieres hacer? O sea, si lo quieres hacer profesional, bueno, o sea, si quieres llegar a un punto profesional, deberías empezar a preocuparte, primero que nada, en no molestar a la gente que va a estar a tu alrededor, porque vas a estar haciendo ruido, ¿no? Creo que eso es lo primordial de entrada, ¿no? Sí. O sea, cuidar a la gente y también cuidar tu trabajo, porque al final del día vas a estar grabando algo. Va de los dos lados. O sea, es el ruido que tú haces y el ruido que se te puede meter a tus grabaciones. Exactamente. Va a pasar el panadero con el pan o la basura o lo que tú quieras y entonces, de alguna manera, pues tienes que ir pensando en esta parte y después de ello, pues vas a tener unos monitores de referencia, ¿no? Porque no siempre puedes estar mezclando con audífonos, ¿no? O sea, los audífonos es una referencia de es con lo que muchas puedes empezar. Tener. Ajá. Exacto. Exactamente. Entonces, si te pones a pensar al final del día, pues donde lo vas a escuchar es más en una bocina abierta que en unos audífonos, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pero ese es otro tema, ¿no? La idea aquí es que de alguna manera es tener un control de tu cuarto para que suene bien, ya sea cuarto, ya sea auditorio, ya sea una iglesia. O sea, hay muchos espacios en los que tienes que tomar en cuenta, inclusive, digo, seguramente a ti igual nos ha pasado mucho en la parte de salas de juntas, con los aparatos de conferencias, ¿no? Sí, siempre son caos. Ajá, que a mí me ha tocado que me dicen, oye, es que ya cambiamos 3 veces de aparatos y cada vez más caros. Y no nos escuchan bien. De que no, pues porque es tu cuarto el que tiene el problema, ¿no? Sí, no, otro ejemplo que a mí me pasó es... una vez estuve trabajando con el TEC para apoyar a los alumnos a que supieran un poco más de acústica. Y fuimos y arreglamos una iglesia en Guadalupe. Okay. Y primero que nada yo entré a la iglesia y era un lugar, pues igual que todas las iglesias católicas, con techos súper altos, muy amplio, ventanas tal vez, y el final como con una parábola, Okay. un medio círculo. Yeah. Y pues la verdad es que como los de atrás ya se estaban quejando de que no escuchaban bien al padre, pues la iglesia decidió comprar 10 bocinas Bose que distribuyeron por toda la iglesia, y a la cual, aparte, donde debería estar el coro, que es en la parte de arriba y ahí se conectan a las bocinas, decidieron tocar en medio de la iglesia. Okay. Entonces, aparte de tener el ruido, todas las bocinas también tienen el ruido de aquí, más la del padre. Y con todo ese rebote era algo tremendamente horrible. Claro, y muchísimas veces también pasa eso de que, bueno, cuando vas a comprar equipo de sonido, ¿a quién te acercas? Te acercas, pues, obviamente, a quien quiere vender sonido. Sí, exacto. No, o sea, es, por mí, pues te vendo 10 bocinas, aunque solo te sirvan 4. Digo, no quiero hablar mal de nadie ni nada, pero a mí me ha tocado muchísimo de que de repente llegas a un lugar, llámese iglesia, llámese teatro, llámese auditorio, y están por encima de las necesidades del espacio en bocinas. Sí. ¿No? O sea, cuando lo puedes resolver de alguna otra manera. Vaya, también están los que definitivamente, éticamente, llevan a cabo una asesoría, ¿no? Pero sí me ha tocado muchísimo el ir a arreglar ciertos problemas de acústica cuando está excesivo el equipo. Sí, exacto. ¿No? O sea, entonces, aquí es donde nosotros
apostamos por esa parte, ¿no? Del acústica primero Sí, y exacto. después vemos qué pasa con el equipo. Sí, si tú quieres el equipo más fuerte que existe, bueno, pues vas a tener que tener una muy buena acústica en tu lugar. Exacto. Porque si no, no te va a funcionar de nada. O sea, y vas a estar gastando dinero a lo tonto. Exacto, así es. Sí, entonces, definitivamente el hecho de poder evaluar esa parte primero por medio de una ingeniería, por medio de una asesoría, te puede quitar muchos problemas. Probablemente te puede hacer gastar muchísimo menos, Sí. ¿no? Como bien dices. O mínimo te va a tener informado de todas las opciones que existen, no nomás de un Exactamente. punto de vista. Así es. Entonces ya de entrada ya puedes ver si probablemente no tuviste que haberte comprado unas Bose, sino unas Electro Voice o unas, no Sí. sé, JBL, no sé, va. O sea, ya va Sí, o dependiendo tal vez también. comprar 2 para el frente y ya. Exacto. Entonces sí, pero sí hay, pues de alguna manera hay una como confusión en esa parte. Yo siento que es un balance entre ir cuidando ambas partes, ¿no? Sí. O sea, si hablamos y si volvemos a la parte de estudios de grabación, definitivamente es un rollo de decir qué trabajo primero, pero no nos estamos enfocando en estudios de grabación, ¿no? O sea, va Aquí es de mucho todos más allá lados. también, ¿no? Entonces, si hay posibilidades de comprar un equipo arriba de $1,000,000, digo, de alguna manera Sí. debe haber una posibilidad para poder invertir en la parte de acústica. Así es, ¿No? antes. Antes, sí, definitivamente. ¿No? Entonces, de aquí vamos partiendo para hablar de todos estos mitos y realidades, Sí. ¿no? O sea, todos los mitos y realidades que hay en base a esto de la acústica, ¿no? Entonces, me gustaría empezar con la parte de, por ejemplo, generalmente, por ejemplo, a mí me hablan, bueno, sería como el acondicionar, queriendo aislar, ¿no? Sí. O sea, partiendo, y si nos puedes explicar un poquito, partiendo de los dos términos que ya lo hemos tocado en los otros 2 capítulos, pero ¿nos podrías explicar como para separar estos 2 términos? Sí, es algo que a mí me sucede mucho siempre cuando llego con clientes nuevos, que tal vez hicieron una poca investigación de lo que se necesita hacer para llegar a lograr un diseño acústico, pero se confunden entre ellos por no tener toda la información. Muchas veces, pues podemos decir, sí, los paneles acústicos, pues su nombre lo dice, son paneles acústicos. Claro. Pero lo que se tiene que saber es que, como lo hemos dicho en el primer episodio y en el segundo, es una cosa acondiciona y otra cosa aísla. Aquí, en pocas palabras, el acondicionar es hacer que dentro de un lugar se escuche a la perfección, que eso lo hacen los paneles absorbentes, la espuma, pedazos de difusores. Exacto. Entonces eso hace que dentro de un lugar el sonido esté nítido, la inteligibilidad Claro. se escuche bien, y el aislamiento es otra parte muy importante también, porque como hemos dicho en este mismo episodio, es lo que tú no quieres es molestar a los que están alrededor de ti o que los demás te molesten a ti. Y no más aplica esto en estudios de grabación, o sea, esto aplica en fábricas, en iglesias. O sea, no vas a estar que el vecino que tal vez no es de tu religión no va a estar escuchando todos los sermones todos los días. Claro. Y al revés, o sea, si la iglesia quiere tener una misa, pues no va a estar escuchando la fiesta que tiene el vecino. Claro, exacto, escuchando reggaetón. Así es. Y bueno, pues muchos de mis clientes se confunden en esto, porque llegan y me dicen, no, es que mira, yo estoy escuchando mucho y quiero poner un panel o voy a poner espuma aquí en mi ventana porque con eso ya aíslo. Y pues ahí sí se están equivocando mucho, porque por la ventana se va a seguir pasando todo el ruido casi. Claro. Y pues sí van a acondicionar un poco su cuarto, va a sonar diferente, pero no es la meta a la que ellos quieren llegar. Claro. Sí, no, definitivamente está esta confusión. Y bueno, a nosotros nos pasa mucho en la parte de materiales, cuando nos hablan y nos dicen, oye, es que ¿sabes qué? Necesito paneles acústicos porque necesito dejar de escuchar al vecino. Sí. Entonces traen la idea de querer forrar todo el cuarto con paneles acústicos, los cuales, y esto me lo dijo, me acuerdo muy bien, el ingeniero Tabuada, el hecho de llenar de absorbente tu cuarto va a generar que lo de afuera se escuche aún más.
Sí. ¿no? Sí, porque los sonidos de adentro no los vas a escuchar ya. Los sonidos de adentro ya los estás calmando. Entonces, ahí es donde entra el error de alguna manera. Probablemente de adentro hacia afuera sí vaya a haber un cambio, Sí. ¿no? ¿Por qué? Porque pues estás quitándole la resonancia al cuarto, ándale, ¿no? sí, como la caja acústica que se hacía el cuarto. Que se hacía el cuarto, pero a la inversa estás aumentando el sonido que entra, ¿no? Entonces sí hay que tomar mucho en cuenta cuando quieran de alguna manera aislar, tomar en cuenta qué es lo que se puede hacer para poder realmente cumplir con eso, ¿no? Sí. Sí, porque se tiene que hacer cualquiera de las dos cosas. O sea, de que una primero, pues también depende de lo que quiere el cliente. Entonces esto es lo que causa el problema. Ajá. Porque el cliente quiere una cosa y en su cabeza se está imaginando completamente otra. Claro. Y entonces ya piensa que él tiene la razón muchas veces y pues siempre dicen el cliente tiene la razón. Sí. Pero pues al final de cuentas no le vas a dar un producto que no le va a funcionar porque pues tú quedas mal y el cliente va a quedar insatisfecho. Claro. Sí, mira, yo siempre he estado y siempre he ido con esa bandera de la venta ética, ¿no? Y la venta ética es eso, o sea, el hecho de yo por vender, pues te digo que va a funcionar, ¿verdad? Pero ¿qué reputación te vas a ir ganando conforme pasa el tiempo, ¿no? Sí. Cuando no empiecen a funcionar, empiecen no sé qué. Entonces, sí es un poco, quieras o no, cada cliente es también un alumno, ¿no? Sí, le tienes que enseñar. Tienes que explicarle un poco a poco de que comprenda lo que va a comprar, no lo que va a adquirir, porque también estás de acuerdo que pues no es una inversión económica. O sea, los materiales son algo digamos, elevados en costos, ¿verdad? Entonces, también es digamos, pues de alguna manera es un área que no está tan explotada y eso hace que sea como un poco más difícil venderlo y a la vez pues va elevando costos, ¿verdad? Sí, exacto. Entonces, bueno, ya teniendo en cuenta esto, hay un material que definitivamente es milenario, ¿no? Sí. Es ese material que yo creo que el que la gente más asocia cuando hablas de acondicionamiento, aislamiento, acústica. Esta es la leyenda más cañona. Esta es la leyenda que todo el mundo sabe. ¿no? Sí, exactamente. y justamente estamos hablando del cartón de huevo. Sí. ¿Sirve o no sirve el cartón de huevo? Completa y... No. Sí, exacto. O sea, les puedo decir, no es como si nada estuviera mejor que el cartón de huevo, ¿no? O sea, claro. el cartón de huevo sí hace una diferencia. Claro. Pero bueno, como ya te está diciendo, creas una pequeña ciudad para todos los bichos que existen en tu casa y se van a estar metiendo dentro claro. del cartón de huevo. Y la verdad no es algo tan funcional. O sea, como te decía hace poco, si tú cuelgas una tela de la parisina a 1 centímetro de la pared, va a funcionar mejor que el cartón de huevo. Claro. Y no te va a causar de que problemas higiénicos dentro de tu casa. Exacto. Gracias a Parisina por el patrocinio. Es cierto. No, pero esperemos que sí. Esperemos que sí. No, pero es cierto, ¿no? O sea, en una ocasión lo publiqué por ahí en Instagram y un cuate me respondió por ahí y me decía... ¿Y quién lo dice, no? ¿Quién dice que no sirven? Y yo, pues la física, ¿no? O sea, tan sencillo como las eso, leyes, ¿no? de la las física. leyes de la física. Y es un tema que la verdad sí es un poco, digamos, está como en el aire por lo mismo, porque obviamente al momento, como tú bien dices, si yo tapizo mi cuarto de cartón de huevo literal, pues definitivamente voy a notar un cambio, porque estoy cambiando la superficie de cada muro, ¿no? Y de techo en dado caso. Entonces, obviamente voy a notar un cambio, pero de ahí que sea lo que necesites, ¿no? Y también volvemos a lo mismo del acondicionamiento y aislamiento, ¿no? Sí. O sea, acondicionamiento, sí vas a notar un cambio, porque afecta los agudos. Ajá. Medios y graves. Y también funciona un poco como difusión. Ajá. Por los picos que sale. Así es. Pero hacia esas frecuencias agudas, ¿no? Así es. O sea, el grave ahí lo vas a tener siempre. Siempre. Entonces vas a seguir teniendo reverberación en medios y graves. Sí, que ¿no? son los más molestos. Que son los más molestos. Pero en aislamiento,
Sí, no, enalamiento, nada. Vas a tener cero, nada. ¿no? Es literal como si quisieras poner una hoja de papel en tu oreja y que ya no escucharas nada. Exacto, yo creo que también entra un poco esta parte del engaño cuando dices, esto funciona y de repente sales del cuarto y dices, sí funcionó, ¿no? O sea, pero realmente no redujo absolutamente nada, ¿no? Uh-huh. Pero es más por el rollo de que ya te aventaste a hacer todos los muros y los pegaste y te costó 3 días hacerlo y de repente es como que ya tu propio cerebro dice, tiene que funcionar. De alguna otra manera tiene que funcionar, ¿no? Sí. Entonces te engaña de alguna manera, pero realmente si se hacen pruebas, nos encontraríamos con que definitivamente no hay un cambio, ¿verdad? Sí, no. Que estaría bueno hacer la prueba, fíjate. Yo creo que sí, tal vez haya un cambio de milésimas en los resultados, exacto. Pero nada significante, o sea, de que claro. Algo que no valdría la pena para estar exponiendo tu casa, poner tu cartón, claro. Basura, pocas de que palabras bueno, es como los residuos de cuando compras huevo. Claro, definitivamente. Sí. Digo, está bien para la parte de la reciclada, pero sí. Pues si no te funciona, pues ni para qué. Si no te funciona, ¿para qué? Pues yo creo que estaría bueno hacer por ahí una pruebita sí. Más adelante, ¿no? Que compruebe exactas. Toda esta palabrería que estamos haciendo. Y lo ponemos en el video todo. Exactamente, ¿no? Entonces, bueno, ese es uno de los mitos que realmente es de los más conocidos, ¿no? Entonces, ¿qué otro conoces, Diego? ¿Qué otro? Pues fíjate, ¿qué otro mucho de lo que mis amigos me han dicho o me han platicado, me preguntan de repente porque se les ocurre, es que los cuartos con madera, hechos así con madera, paredes, piso, son mejores en acústica y eso es completamente erróneo porque la madera es muy reflejante, eso va a estar haciendo que el sonido ande botando por todos lados. ¿Por qué lo asocian con esto? Yo creo que antes, pues todos los estudios de grabación en las épocas de los 60, 70 sí tenían mucha madera expuesta, o los teatros tienen madera en los techos. Pero que funciona distinto. Que funciona distinto, no funciona para absorber, funciona para que el sonido que se está proyectando en el teatro rebote en esas maderas y se lo envía al público de arriba, que no está tan cerca del espectáculo para poderlo ver. Exactamente, sí, y en el estudio lo podríamos ver probablemente en muchos difusores, ¿no? Que los difusores sí, mayormente pues, se hacen de madera. Sí, exacto, y tienen esa reflexión. Exactamente. Entonces sí, definitivamente, y más aún, o sea, más reflejante aún, porque la madera al final del día la tienes que sellar, entonces le pierdes mayor porosidad. Sí, exacto, ¿no? El barniz. Y por ejemplo, otro es lo que te platicaba el otro día del estudio del TEC que tiene el panel absorbente de un lado y cuando lo volteas es pura madera. Es para hacerlo reflejante. Entonces tú estás cambiando ahí el acondicionamiento. Exacto. Sí, y a esto nos viene que también otra de las cosas es que la mayoría de la gente asocia la acústica con, y viene de lo que dices, ¿no? Con los estudios de grabación. Cuando dices acústica, lo primero que piensa la gente es estudio de grabación, sí. ¿No? O sea, a mí me ha tocado muchas veces y me ha tocado ir contigo a alguna junta con algún cliente donde te dicen, o sea, te marcan una línea, ¿no? De decir, yo no quiero un estudio de grabación. Sí, exacto. O sea, quiero algo más sencillo. Sí. No, espérate. Son procesos bien distintos. Son totalmente diferentes. O sea, tienen que ver con el ruido, pero son ruidos totalmente diferentes. Claro, y que la acústica al final del día la puedes aplicar igual y me gustaría que diéramos algunos ejemplos como para que se den una idea de porque pues, puedo decir escuelas, pero van a decir, bueno, ¿y en qué, no? Sí. O sea, y hablando, por ejemplo, de escuelas, pues en los salones, ¿no? El hecho de que se entienda mejor la voz dentro de un salón le libera carga al maestro, ¿no? Y que no haya reverberación y que todos estén tranquilos. O sea, de verdad, mucho ruido te estresa. O tal vez no a todo mundo, ¿verdad? Pero a un porcentaje, claro que le va a estresar el ruido de todo mundo. Claro, ¿a quién no le ha tocado ir al gimnasio de la escuela de su hijo y hay algún evento ahí y habla la directora, habla la maestra y no se entiende nada. En el gimnasio, ¿no? Entonces, sí, como en los supers cuando hablan. Como en los supers así, o en los aeropuertos, ¿no? Ándale, sí. Entonces, hay muchas otras áreas aplicables para la acústica y yo creo que casi todas, ¿no? O sea, sí, cualquier edificación yo creo que podría tener su enfoque acústico. Claro. O sea, también obviamente existe la acústica para espectáculos. No sé, a mí me ha tocado ir al Pal Norte y hay un escenario acústico donde neta no hay bocinas, solo es como una concha acústica que hicieron para ellos tocar
instrumentos acústicamente, y la misma concha puede llegar a sonar de que como en unos 15 metros alrededor. Claro, que ahí estaríamos hablando de acústica en exteriores. Exacto. ¿No? Sí, que ya es diferente. Ya es diferente. Sí, exacto. Sí, entonces, por ejemplo, hablando de, no sé, oficinas, tenemos las salas de juntas donde no solo es el hecho de que se entienda bien lo que se dice allá adentro cuando están hablando 5, 6, 7 personas o más, sino es que también lo que sucede allá adentro puede ser confidencial, ¿no? Sí, exacto. Imagínate una oficina de abogados, ¿no? Que entre oficina y oficina pues no se estén escuchando unos con otros, ¿no? Sí, o cualquier oficina principal, pues obviamente normalmente las secretarias siempre están allá afuera. Y es muy fácil que estén escuchando todo lo que están diciendo. A mí me han hablado y sí me han dicho de que, oye, si nos han ido varios contratos y hemos corrido a varias secretarias porque escuchan y filtran la información. Sí. ¿No? O sea, si es un tema así sí, es algo que pasa muy seguido. Sí, es algo que pasa que lo ves en películas y demás, ¿no? Pero que realmente sí pasa. O sea, sí, definitivamente. Sí, ¿no? Y, o sea, lo puede llevar a cosas hasta armas. O sea, que hay armas sónicas. Claro, sí, definitivamente. Exacto, ¿no? O sea, ya en una cuestión aplicada en el sentido tecnológico, ¿no? Que es a lo que te refieres. O sea, digo, de ahí pues hay muchísimas cosas, ¿no? Tanto la parte, por ejemplo, del surround, de THX. Los silenciadores activos. Los silenciadores activos, para que más o menos se den una idea, en algún momento seguramente tendremos algún tema de ello. Es básicamente la cancelación de ondas, ¿no? Sí, exacto. Que sucede con los audífonos de sound cancel. De cancelación de ondas, que básicamente lo que pasa es que te pones los audífonos, activas un sistema y te cancela el exterior, ¿no? Sí, digamos el ambiente exterior. Como el ruido de fondo. El ruido de fondo. Entonces esto hace que pues aprecies mucho mejor lo que está sucediendo dentro de tus audífonos, ¿no? Porque ya no estás recibiendo el otro sonido de todos lados. Exactamente. Y esto aplicado en máquinas, en la industria, pues pones un micro y pones una bocina reproduciendo obviamente con un algoritmo, ¿no? que te va generando esta parte de las frecuencias y te las cancela y no se deja de escuchar del todo a lo que sé o lo que se ha investigado, pero sí te reduce hasta 10, 12 decibeles. De hecho, ese podría ser hasta otro mito. O sea, a mí sí me ha tocado mucha gente que me dice, no, es que yo quiero la cosa que tú pones y ya me cancela el ruido de todo. Claro. Híjoles, eso suena súper ideal y estaría bien padre poder llegar a ese punto de la tecnología, pero ahorita no se puede hacer eso. Ahorita no se puede, claro. Porque es muy variado las frecuencias que te están llegando todo el tiempo. Claro, sí, definitivamente. Sí, entonces, digo, y podemos seguir diciendo de áreas en donde se pueden aplicar, obviamente los teatros, pues definitivamente auditorios, hospitales, hoteles, definitivamente, ¿no? Oh, sí. No, por ejemplo, los restaurantes. No sé si te ha pasado que muchos restaurantes sí intentan aplicar su propia acústica y agarran y compran espuma. Y pues para que no se vea feo en las paredes que compraron espuma y no un panel, claro, lo pegan debajo de las mesas. Ajá. Y pues igual que el cartón, no les voy a decir no jala nada, no lo pongan. Bueno, sí jala, pero para el momento en el que ese material abajo de la mesa jala, el cliente ya recibió rebotes de todos lados y no le va a funcionar. Claro, o sea, y eso es empecemos porque la mesa es reflejante, ¿no? Sí. O sea, es esa madera reflejante o ese metal reflejante que en el momento en que tú estás hablando, y lo podemos ver ahorita, o sea, yo estoy hablando y no estoy hablando hacia la espuma que está abajo. Sí, no. Entonces, el momento que esto refleja hacia los muros y los techos, pues ya viajó por todos lados antes de llegar acá abajo, ¿no? Sí, yo creo que es el lugar menos eficiente para poner algo. Sí, creo que la intención está bien. Sí. O sea, la intención es buena, pero al final del día no funciona. Sí, sí. ¿No? O sea, básicamente si estás agregando más, estás quitando superficie reflejante de abajo de la mesa, que al final de cuentas esto sí hace que bote un poquito más el sonido, pero al ponerla tú absorbente, uno, estás usando espuma, que no es tan absorbente, ¿no? Y dos, pues ya no te sirvió porque la molestia pasó antes de que llegara el sonido a botar abajo y luego arriba. Exacto. Los sonidos que más molestan en un restaurante es
tú tener que escuchar la conversación que está hablando la mesa de al lado. ¿Por qué vas a tener que escuchar? Claro. Pues no veniste con ellos, ¿no? Definitivamente, sí, no. Y fíjate que hay algo que seguramente ya lo mencionamos por ahí, pero hablando de esto de los restaurantes, hay un fenómeno muy, muy peculiar cuando tienes que tratar acústicamente el restaurante, ¿no? Porque dices, ok, yo no quiero escuchar al de al lado, pero pues ¿cómo le hago? No le voy a poner una cabina a cada mesa. Sí, no. O sea, no lo puedo encerrar, ¿verdad? Entonces pasa algo pues muy, muy, muy interesante, en el sentido en que cuando empiezas tú a acondicionar, empiezas a quitarle esa reverberación del restaurante. ¿Por qué? Porque entras a un restaurante que no tiene un tratamiento acústico y lo que escuchas son puros murmullos. No entiendes qué está pasando, ¿no? O sea, es como demasiada gente hablando a la vez y todos gritando por quererse entender unos con otros. Sí. Empiezas a quitar esa reverberación y al de la cuarta, quinta mesa que está súper lejos, empiezas a entender lo que dice. Sí, ¿no? pero acá ya entra ahora sí que, por ejemplo, nosotros como personas ya tenemos como forma de pensar que nuestro propio cerebro se llama el efecto cóctel. Ajá. Entonces, eso aplica, imagínate que tú estás en una fiesta cóctel, todo el mundo está alrededor de ti, platique y platique, pero tú estás hablando con alguien y solo estás escuchando a esa persona, aunque haya muchas personas alrededor de ti hablando. Claro. Entonces, entre más tú tengas que esforzarte para crear ese efecto cóctel, es cuando te empiezas a marear o a sentir desesperado, a gritar. Okay. Pero en el momento en el que tú ya no tengas todas esas reverberaciones, al menos que te concentres en esa persona que está 4 mesas allá, no lo vas a escuchar. Claro. O sea, vas a estar recibiendo, pero tu mismo cerebro lo bloquea. Claro. Porque yo estoy hablando, por ejemplo, estamos tú y yo en un restaurante y hay alguien a 4 mesas. Si hay un chorro de rebotes, yo ni siquiera voy a entender qué están diciendo los demás, solo voy a escuchar murmullos y mucho ruido, y para yo entenderte a ti voy a tenerme que enfocar mucho más. Claro. A diferencia que si no hubiera reverberación, ok, si el de hace 4 mesas nos está saludando a ti y a mí, pues lo vamos a poder entender de que, ay, hola, ¿cómo estás? Pero luego vamos a poder volver a nuestra conversación sin ningún problema y sin tanto esfuerzo mental. Claro. Porque al final de cuentas a veces pensamos que es algo muy automático, pero nuestro mismo cerebro está haciendo esfuerzos para entender a las personas, al escuchar. Sí, y además, añadido a eso, pues está la parte también de que somos discretos, ¿no? O sea, empieza, oye, si yo estoy entendiendo el de aquí al lado me está entendiendo a mí. Sí, exacto. Y automáticamente, en el momento en que quitas toda esa reverberación, como dices, empiezas a bajar la voz automáticamente. Como los chistes del Chavo del 8, cuando todo el mundo se estaba peleando y luego se callaban y ya no sé qué le dijo el profesor Girofel. Exactamente, ¿no? O sea, ya no quieres que te escuchen. Entonces empiezas a bajar, empiezas a ser más mesurado, ¿no? Al momento de hablar. Entonces todo el mundo empieza a bajar la voz. Obviamente siempre está el que le vale, ¿verdad? Pero definitivamente la mayoría tenemos esa parte de decir, oye, déjame ya le bajo, ¿no? O sea, ya te entiendo, ya no me estoy peleando con los demás, y aquí estás en corto, mi cerebro bloquea todo lo que y te pongo atención, ¿no? Y te pongo atención, exacto. Sí. Entonces sí, definitivamente digo, y sucede mucho cuando, digo, no mucho, sucede siempre, perdón, con cuando duermes, ¿no? ¿Qué es eso? O sea, el cerebro dice, sí sigo escuchando, pero decido ignorarlo. Ajá, exacto. ¿No? Porque tengo que dormir, tengo que descansar, ¿no? A ver que ya sea un ruido súper fuerte. Súper fuerte, claro. Sí, bueno, también te depende dé de cada alerta. quien, ¿verdad? Así o sea, es. hay gente que sí tiene el sueño bien pesado. Sí conozco algunos. No, pero sí, definitivamente el hecho de entender la acústica y aclarar estos mitos también nos ayuda a tomar decisiones, pues, que no nos cuesten al final del día, ¿no? Sí, no, y por eso, pues, no sé, yo invito a la gente a que si está en un problema así de acústica o tiene dudas, siempre intente tal vez llegar con un consultor o preguntarle a alguien que sí sepa. Claro. Porque cositas muy sencillas pueden ahorrar mucho dinero. Entonces, y bien dices, digo, a mí me ha tocado que, por ejemplo, hay proyectos en los que, pues, la mayoría son, post-construcción, la regué. Sí, desde que en ya la parte de acústica, ¿no? ya la cajetearon. Sí.
Entonces sí es importante, la verdad es que a veces se pensara que no, pero sí llega un punto a afectar a muchas otras, pues a muchas áreas, ¿no? Sí. Entonces, definitivamente el conocer un poquito de esto o el tener al menos nociones de qué sí sirve, qué no sirve, o a veces hay materiales que sirven, pero pues no son necesariamente para el lugar en donde van a estar, ¿no? Uh-huh. Entonces eso te permite de alguna manera, pues también ahorrarle muchos problemas al cliente y dinero, uh-huh. ¿no? Exactamente. Entonces, pues yo creo que ahí si ustedes conocen algún tema que nos haya faltado, seguramente debe de haber muchísimos más. Pues pónganlo por ahí en comentarios o mándenos un mensajito con temas que les gustaría que habláramos, ya sea de esto o de algún otro tema en cuanto a sonido, acústica, estudios de grabación, teatros y demás. Cualquier duda, ¿no? Entonces también cualquier asesoría, pues estamos ahí súper contentos de poder ayudarlos, ¿no? Y esperamos vernos la siguiente semana. Nos vemos, que estén bien.